Hola a todos y bienvenidos a este canal de YouTube. Hoy te traigo una guía bastante completa sobre todos los trámites o todo lo que debes hacer para conseguir arriendo acá en Dinamarca, ya sea con CPR o sin CPR. No solo te mostraré páginas web, sino también las herramientas necesarias que necesitas para tener éxito en la búsqueda de tu nuevo hogar acá en Dinamarca. Seguramente, como estás pensando en mudarte a este hermoso país escandinavo, estás pensando cómo hago con el tema del CPR, dónde consigo ese arriendo. Así que de una vez empecemos. Si no me conoces, mi nombre es Claudio, esto es Goncalves Vlog, y de una vez, iniciemos. ¿Cómo arrendar en Dinamarca? Cuando estamos en un país y queremos emigrar a otro nuevo, en este caso a Dinamarca, seguramente has tenido miedo porque hay estafas. Sí, ciertamente en cualquier portal puede existir estafas, así que en cualquiera de estos que te voy a nombrar tienes que estar muy pendiente. Siempre los estafadores inventan nuevos métodos, nuevas formas para llegar a las personas y poder tomar su dinero. Así que sí o sí tienes que estar pendiente, no porque sea Europa, no porque sea Dinamarca, quiere decir que no existan estafas. A todas estas quiero contarte cómo yo hice, pero también cómo lo haría, porque en realidad creo que lo hice de la manera correcta o al menos me salió bastante bien, y es que yo no decidí por lo menos pagar ningún hospedaje estando afuera. Así que mi recomendación es que alquiles primero en un hostal o en una pieza como tal que tú puedas pagar desde tu país, ya sea un hotel, ya sea un Airbnb o cualquier tipo de estas que son totalmente seguros. En este caso yo estuve en Urban Camper y Urban Camper es bastante bueno y tiene la comida, por lo menos el desayuno a primera hora. Tú puedes tomar tu desayuno, tiene unos panes, tiene algunos jugos, pero siempre es la misma comida y vas a comer entonces quizás la misma comida durante 2 semanas o una semana. Yo lo que te recomiendo es que alquiles por lo menos para 2 semanas para que tengas suficiente holgura para buscar. Si tú crees que en una semana puedes conseguir y te vas a enfocar directamente nada más en conseguir el arriendo en una semana, estoy seguro que lo puedes lograr. También existen otros hostales como City Hub o como Airbnb, donde tú puedes conseguir ese arriendo que necesitas para la primera semana. Y luego de ahí entonces ya te podrías mudar a esa nueva residencia definitiva. Quiero aprovechar este video para dejarte acá unos pequeños hostales a donde tú puedes ir y quizás te sea un tanto más cómodo. No lo digo por cuestión de precio ni nada por el estilo, simple y llanamente para que llegues y una vez acá puedas arrendar y puedas ir a visitar y no te confíes plenamente en las personas que te dicen, mira, hazme una transferencia para podértelo enseñar o mira, hazme una transferencia antes de que llegues acá, porque eso puede terminar muy mal. Ahora, no rondemos más en este tema y vamos de una vez a cuáles son esos portales o herramientas web que vamos a necesitar para poder conseguir nuestro arriendo acá en Dinamarca. Nota acá muy importante, en la mayoría de estos portales tienes que pagar una membresía, es decir, durante un mes vas a pagar una cantidad en específico por estar dentro del portal. Hay unos que tienen 3 días gratuitos y una vez después de esos 3 días tú te desafilias y sales entonces del portal y no te cobran el mes completo. Hay unos así o hay unos que cobran el mes completo y bueno, tienes que hacerlo porque al fin y al cabo es la manera de poder contactar con quien va a ser tu landlord. Ahora sí viene lo chido. El primer portal es uno de los más conocidos acá en Dinamarca y al menos el que yo he visto que más personas usan. Este es Boliportal. De este puedo destacar que tú puedes guardar tus criterios de búsqueda y te va a notificar entonces cuando aparezca alguno con esos criterios que tú deseas. El segundo portal que te voy a mostrar es dba.dk. Es importante que leas el anuncio y también entonces te puedas contactar con el propietario de la vivienda o del inmueble o de la habitación, porque puedes arrendar una habitación, eso también es una muy buena opción y depende mucho de qué tú estás dispuesto a aceptar. La tercera opción no la sé muy bien pronunciar, se llama legebolip.dk. Sí, .dk. Igual lo estoy dejando acá en el video para que puedas entrar. También lo vas a poder conseguir acá abajo en la cajita de comentarios. Igual que otros, tiene muy buenos filtros para que puedas utilizar y puedas ver cuál es el que mejor te va. La cuarta plataforma es una plataforma internacional que se llama Housing Anywhere. En ella podrás conseguir arriendo en cualquier lugar de Dinamarca,
ya sea en Aarhus, Odense o Copenhague. Sea cual sea, ahí vas a conseguir. También hay mucho, pero mucho para habitaciones. Yo por lo menos he tenido buenas experiencias compartiendo departamentos o casas. Así que yo lo recomendaría, pero queda muy de ustedes si de verdad quieren. Ahora te voy a dar la recomendación de cuál podría ser la más barata, porque sin lugar a dudas esta es la mejor opción, incluso es la que usan muchos daneses. Pero esto tiene un problema. Ya te lo voy a contar más adelante. Por ahora mi recomendación es que le des like, que comentes este video, que te suscribas a este canal y compartas, porque esta información es muy importante y puede ayudarle a muchos otros. Señores, seguimos en este video. La quinta es 3B.dk. Esta es muy buena, pero yo te lo recomiendo una vez que estés un tanto más avanzado. Muchos daneses se inscriben en ella, ya que es bueno, bonito y barato. Es decir, puedes conseguir muchos arriendos que te van a ayudar en tu estancia larga en Dinamarca. Muchas personas se inscriben desde muy pequeños. Vamos a hacer este cuento corto. Es decir, muchos daneses cuando tienen sus hijos acá se independizan apenas tienen los 18 años y entonces lo inscriben ahí para que puedan entonces salir de casa y conseguir un arriendo barato. Pero tú también, una vez que llegas acá a Dinamarca, puedes inscribirte por 200 coronas. Sí, 200 coronas nada más. Y entonces vas haciendo una fila, digamos que compras un ticket y vas avanzando progresivamente hasta que se consigue una vivienda con tus criterios que tú has colocado. Ciertamente hay algunas recomendaciones como ampliar un tanto los criterios y tener un trabajo fijo, ya que eso va a hacer que la persona que tiene esa vivienda pueda ofertártela. Eso es mi recomendación que hago para que puedas conseguir mucho más barato. Y tú dirás cuánto es mucho más barato, porque sí, barato para mí es una cosa y barato para ti es otra. Acá generalmente algunas personas comparten dormitorio o viven en habitaciones independientes pagando 4.000 a 5.000. Dos personas podrían vivir por lo menos ahí en este portal. Ofrecen por 6.000, por 7.000 para dos personas. Yo vivo acá soltando datos muy importantes, así que te voy a dar otro dato de una vez ahora que me he recordado, porque en Dinamarca, según la ley, por lo menos el CPR no se puede registrar en una vivienda monofamiliar, es decir, una vivienda mono. Esa vivienda es solo para una persona, es decir, tipo estudio. Entonces ahí no entrarían dos personas como sí sería en un país de Latinoamérica. Esto es debido a que ellos pretenden que la persona tenga una calidad de vida. Pero si tú entonces tienes una habitación y tienes tu sala, tu cocina, todo separado, ahí sí pueden registrarse dos personas. Así que si vienes en pareja y te ofrecen un monoambiente, no vas a poder registrar los dos CPR seguramente. Esto es también dependiendo de la cantidad de metros cuadrados. Muy importante esta información. Quiero seguir detallándote algunos otros lugares que puedes conseguir arriendo con CPR. En este caso el que te voy a dar es uno en el cual puede ser para cortas duraciones, es decir, registras tu CPR y luego cuando esté más estable te mudas. Este es Akutbolig. Ahí puedes ayudarte bastante para poder conseguir arriendo y poder ver qué tal va tu situación acá en Dinamarca una vez que llegas e inicias. También se encuentra Stay.dk. Ahí podrás conseguir una gran cantidad de bienes raíces para poder arrendar. Tiene mucha variedad acá en Dinamarca, así que podrías conseguir quizás ese arriendo que tanto necesitas. Viendo los filtros puedes conseguir acá si es con CPR o si no es con CPR. Siempre muy importante esa información. Incluso esa información puedes conseguirla en la parte de información y descripción de cada anuncio. Muy pendiente porque es muy importante. Siempre hay como unas ideas confusas. Así que siempre habla con el propietario y así vas a tener las ideas claras de cómo y qué vas a arrendar. En resumen, hemos cubierto una gran cantidad de páginas y recursos web, pero me faltan algunos que son muy importantes y estos son los tips finales, porque sí o sí esto te va a ayudar. Yo particularmente desde mi experiencia conseguí primero a través de grupos de WhatsApp. Intenta agregarlos desde latinos en Dinamarca, argentinos en Dinamarca, peruanos en Dinamarca, chilenos en Dinamarca, cualquier persona en Dinamarca, españoles en Dinamarca. Pero no solo en WhatsApp, también puede servirte en Telegram o también en Facebook, ya que Facebook es una herramienta muy importante incluso para buscar arriendo. Siempre tienes que hacerlo con precaución. Vuelvo a detallar esto porque no quiero que después me digan, es que me estafaron. No,
tienes que tomar mucha precaución. Así que ahí puedes conseguirte Facebook Marketplace y a través de ahí también puedes arrendar. Hay muchas opciones. En los grupos de Facebook constantemente están publicando, ya sea en danés, ya sea en inglés o incluso en español, porque hay personas que están acá y están arrendando algún cuarto que tienen a su custodia. Eso sí, muy pendiente siempre que tenga disponible CPR. Lo he dicho 1500 veces y lo vuelvo a repetir, porque lo importante es que tengas éxito en la búsqueda que estás haciendo. Al menos para esto es que se hacen este tipo de videos y creo que me he explicado completamente y ampliamente. Pero si no lo he hecho o falta algún punto que tú quieres tocar o que quieres que yo toque en un próximo video, quiero que me lo dejes en la cajita de comentarios, porque para mí de verdad es muy importante. Y este video salió justo de la cajita de comentarios. Muchas gracias a todos por ver este video. No se olviden de darle like, de comentar, de compartir este video, porque nos estaremos viendo en una próxima ocasión con mucha más información o en un nuevo destino. Nos vemos. Bye bye.